¿Son las personas que llegan en un cayuco menos merecedoras de esas condiciones de asilo humanitario? Las propuestas populistas y disparatadas del socialismo y la izquierda radical tienen los días contados. ¿O con los racistas del Partido Popular y Vox? Esa es la pregunta que hay que contestar. Bueno, parece que aquí se normalizan los insultos de los de siempre. Aquí la única xenófoba, racista, sectaria y machista del libro es usted. Es usted que a la derecha y a la extrema derecha se le frena con más derechos. Es silenciar a millones de españoles que protestan. Cultura, porque igual su cultura es que nuestras hijas caminen 5 pasos por detrás de los hombres. El Congreso vuelve a ser un polvorín. Una escena que pasará a la historia, un momento que define lo que realmente está pasando en España, una humillación pública que dejó a Ione Belarra totalmente expuesta, totalmente derrotada, totalmente hundida ante el escarnio general. El teatro se le acabó, su discurso infumable se derrumbó, lo peor, lo más brutal, lo más impactante, se quedó sin respuesta. Se fue. Desapareció. Humillada, sepultada bajo su propio fariseísmo. Todo empezó como siempre, Ione Belarra subiendo a la tribuna, altiva, agresiva, desafiante, pensando que una vez más podría soltar su récita de insultos, su verborrea infecta, su demagogia barata para atacar a Vox, al Partido Popular y a cualquiera que no se someta a sus caprichos ideológicos. Se creía intocable. Se creía dueña del Congreso. Llegó escupiendo desprecio, señalando a todo aquel que no se arrodillara ante su política de destrucción, acusando a la derecha de racista, de fascista, de inhumana, hablando de una regularización masiva como si el país fuera una mera colonia donde cualquiera puede entrar y hacer lo que le dé la gana. Pero esta vez algo cambió. Esta vez no salió impune. Esta vez los suyos no la pudieron proteger. Porque desde la bancada de Vox y del PP, le lanzaron las preguntas que nadie se atreve a hacer. 2 puñales envenenados que la atraparon en su propio laberinto de mentiras, que la dejaron expuesta como la gran hipócrita que es. ¿Cuántos inmigrantes tienes en tu casa, Ione? ¿Cuántos escándalos tapaste dentro de Podemos? Y ahí, en ese preciso instante, en ese segundo en que el Congreso contenía la respiración, su máscara se quebró. Su papel de defensora de los oprimidos se desmoronó. Se notó la inseguridad en su rostro, el temblor en su voz. Se notó que no tenía una respuesta. Que no esperaba esa emboscada. El silencio que se hizo en la Cámara fue ensordecedor. Los ministros de la izquierda se retorcían en sus asientos, intentando no mirarla a los ojos. Los de Vox y el PP se cruzaban sonrisas. El golpe había sido mortal. Y la víctima lo sabía. Belarra intentó recuperarse, intentó gritar más fuerte, pero nadie la escuchaba. Su discurso se había derrumbado, su autoridad se había evaporado. La gente no quería oír sus insultos, quería respuestas. Y como no las tenía, hizo lo único que podía hacer, escapar. Humillada. Derrotada. Aplastada por su propia soberbia. Y entre risas, entre gritos, entre abucheos, sonó un nombre que la persigue como una sombra: Monedero. Monedero, Monedero, Monedero. El eco retumbó en la Cámara mientras Belarra salía, cabizbaja, derrotada, sin más salida que huir de su propia vergüenza. El Congreso había hablado. Ya nadie se cree su teatro. Ya nadie le teme. El reino de Belarra ha terminado. El Congreso, finalmente, se ha levantado contra su tiranía de insultos y demagogia. Y esta vez no hay vuelta atrás. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Buenas tardes, señorías. El pasado 9 de abril, hace casi un año, esta Cámara admitía a trámite por mayoría absoluta la ILP de regularización de las personas migrantes en situación administrativa irregular. Se trataba de una medida que, como ya dijimos en aquel momento, era de pura justicia social y de derechos humanos. Esa ILP, creo que es de justicia recordarlo, fue el resultado del trabajo voluntario de cientos de personas que desde la sociedad civil se organizaron para plantear algo de puro sentido común: que en una sociedad democrática no pueden existir ciudadanos y ciudadanas de segunda. Señorías,
Todos y todas ustedes saben perfectamente a qué se enfrenta una persona en situación administrativa irregular en este país. Explotación laboral permanente, redadas racistas basadas en perfil étnico y el riesgo de enfrentarte por una mera falta administrativa a una cárcel racista como son los centros de internamiento de extranjeros. El Partido Socialista lleva un año bloqueando esta ILP. Lo hizo primero en la mesa del Congreso y lo está haciendo ahora en la ponencia. Una vez más, el Partido Socialista está utilizando a Junts per Catalunya como excusa para no hacer algo que no quiere hacer, que no es otra cosa que aprobar esta regularización extraordinaria de personas migrantes. De hecho, han aprobado una reforma del Reglamento de Extranjería que es puro maquillaje, señorías, que intenta lavarse la cara porque están bloqueando esta ILP. Basta, señorías del Partido Socialista, de pactar políticas racistas con el PP y con Junts. Basta de comprarle el discurso a la derecha y a la extrema derecha, porque si no, señorías, entre la copia y el original, la gente acabará votando el original. Es tan grave la cosa que hace unos meses el presidente del Gobierno decía que el retorno de las personas que entran irregularmente en España era una medida imprescindible. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado alguna vez cómo es posible que alguien prefiera pagar 5 veces más por jugarse la vida en el mar en un cayuco o por atravesar a pie el desierto que por pagar un billete de avión de Dakar a Madrid? ¿Por qué alguien haría eso? Pues muy sencillo, porque no hay vías legales y seguras para migrar a este país, porque es imposible, señorías, conseguir un visado legal para migrar desde Senegal y por eso la gente se juega la vida en el mar. La regularización es urgente, porque de ella dependen la seguridad y la vida de cientos de miles de personas en este país. Y alentar el discurso alarmista sobre la cuestión migratoria es una enorme irresponsabilidad. España no tiene un problema migratorio. Entre el 1 de enero de 2022 y el 15 de agosto del 2024 entraron irregularmente en España 119.000 personas. En ese mismo periodo, señorías, entraron casi el doble de ucranianos y ucranianas. El año pasado se concedieron en España 41.000 permisos de residencia por motivos humanitarios, la mayoría a personas de origen venezolano. ¿Son las personas que llegan en un cayuco menos merecedoras de esas condiciones de asilo humanitario? Nosotras lo tenemos claro, el color de piel o la procedencia no pueden determinar que veamos o no razones humanitarias a la hora de reconocer derechos. El racismo, señorías, es el caldo de cultivo en el que está creciendo la extrema derecha en toda Europa. Por eso, ningún demócrata puede dar un paso atrás en esta medida de regularización extraordinaria. Cada día, miles de cuentas en redes sociales extienden el discurso de odio y el racismo. Lo hacen también cientos de cuentas del partido de ultraderecha Vox. Hay incluso una diputada de extrema derecha que se permite decir que el nacimiento de un niño de una pareja migrante en un pueblo de España es un hecho tenebroso. ¡Qué vergüenza, señorías! El objetivo ya sabemos cuál es: vincular el fenómeno humano de las migraciones, algo que es un puro derecho humano y que si fuéramos honrados reconoceríamos que cualquiera en esa situación haría exactamente lo mismo, relacionar eso con la criminalidad, el peligro existencial y la delincuencia. Los datos de Interior demuestran tozudamente que todos estos bulos son mentira. En la serie de los últimos 15 años, el porcentaje de extranjeros aumentó 3 puntos y la tasa de criminalidad en nuestro país ha caído 6. No son estos, por tanto, los extranjeros que deberían preocuparle a esta Cámara, ni tampoco a este Gobierno. A nosotros y a nosotras nos preocupan los extranjeros que sí vienen a saquear este país, que no son otros que los fondos buitre, que vienen a especular con la vivienda, que vienen a robarnos la energía, que vienen a apropiarse del sistema bancario y del sistema de comunicaciones. Esos son los extranjeros que le tienen que preocupar al Gobierno, esos son los extranjeros que nos preocupan a nosotros. Y no la gente que viene a vivir con nosotros y con nosotras. Es asqueroso ver cómo desde el Partido Socialista al Partido Popular, pasando por la ultraderecha de Vox, ustedes se arrodillan ante los fondos buitre, le lamen las botas a Trump. Dan ustedes vergüenza. Y sin embargo,
quieren hacerle creer a la gente que el problema son nuestros vecinos y vecinas, la gente que trabaja con nosotras, que vive con nosotras, que ama con nosotras, que paga sus impuestos aquí, más que algunos de ustedes, por cierto. Por ahí nosotras no vamos a pasar. La regularización de las personas migrantes es una tarea democrática que no se puede dilatar más tiempo. Pensamos que tenemos que ser ambiciosas. Por eso hemos trabajado una enmienda con Euskal Herria Bildu, con Esquerra Republicana de Cataluña, con el Grupo Plurinacional Sumar y también con el BNG, para hacer que esta regularización extraordinaria se amplíe por lo menos hasta el 20 de mayo del año 2025, precisamente para que no perjudique a estas personas todas las dilaciones que ha provocado el Partido Socialista. La pregunta esta tarde, señorías, es sencilla. ¿Con quiénes van a estar el Partido Socialista, Junts y el PNV? ¿Con la mayoría social? ¿Con la gente que quiere la regularización administrativa de estas personas? ¿O con los racistas del Partido Popular y Vox? Esa es la pregunta que hay que contestar. Es lo que son, unos racistas que hacen políticas racistas. Hablamos... Señoría, por favor. Un momento, señoría, un segundo. Un segundo, señora Belarra, un momento. ¿Ya se pueden calmar, por favor? Vale, podemos... Podemos continuar, después tendrán oportunidad, señorías, después tendrán su portavoz oportunidad de rebatir todo lo que la señora Belarra haya dicho. Así que... Gracias, presidente. Permitan que la señora Belarra termine su intervención. Cuando quiera, señora Belarra. Gracias. Les he llamado racistas porque son racistas, porque hacen políticas racistas. Por tanto, es lo que son, no es un insulto, es una descripción, señorías. Es una descripción. O se olvidan de Tarajal, se olvidan de Tarajal. Responsabilidad de gobierno del Partido Popular, se olvidan de Tarajal. Yo sé que la verdad duele, pero la tienen que escuchar porque es necesario para nuestro país, de verdad. Si me dejan terminar, les diré que la regularización extraordinaria de personas migrantes en situación administrativa irregular es una cuestión de pura justicia, que sin embargo no resuelve el conjunto de problemas que tenemos en política migratoria, que tiene que ver también con la necesidad de crear vías legales y seguras para migrar legalmente. Hablamos de vidas, señorías, de derechos humanos y de justicia. Un momento, señoría. Por mucho que grites, no nos vamos a callar. Señora Belarra, un segundo, por favor. Un momento, señoría. Señora Monasterio, por favor, cálmese. Señor Hispán, cálmese. Cálmense, por favor. Cálmense, que está finalizando la señora Belarra. Cálmense. Cuando quiera finalice, por favor, señora Belarra. Gracias, presidente. Simplemente con un mensaje para el Partido Socialista. No compren el discurso racista de la extrema derecha y de la derecha, porque, como dijo Irene Montero en esta Cámara, a la derecha y a la extrema derecha se le frena con más derechos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si este Gobierno persiste en este rumbo, quienes les está exponiendo una alfombra roja a la derecha y a la extrema derecha son ustedes. Ningún ser humano es ilegal. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, parece que aquí se normalizan los insultos de los de siempre. Los de siempre tienen carta blanca para insultar a los demás partidos políticos. Y miren, a nosotros, al menos a nosotros, a Vox no nos ofende. Pero con estos insultos, ustedes lo que hacen
es silenciar a millones de españoles que protestan porque sus vidas han cambiado gracias a las políticas que ustedes vienen aquí a defender. Pero ¿saben qué? Que sus insultos, para los que ustedes tienen carta blanca, ya ni siquiera les funcionan. Porque ya nadie va a amordazar una realidad que se está viviendo en las calles de España y en las calles de Europa, a la que nosotros vamos a dedicarnos hasta el último minuto para ponerle fin. Vienen ustedes aquí a cristalizar, a que se acelere una regularización masiva de 500.000 de personas en nuestro país. 500.000 de personas que no sabemos quiénes son, que no sabemos a qué han venido, que no sabemos cuáles son sus antecedentes, que no sabemos cuál es su cultura, que no sabemos dónde viven entre nosotros, que no sabemos nada sobre ellos. Y miren, es insoportable. Ha llegado un momento en el que es insoportable. Señora Belarra, esta misma semana hay una familia en Múnich llorando la muerte de su niña de 2 años y de su madre que empujaba un cochecito. Esa niña de 2 años y su madre asesinadas por sus políticas de fronteras abiertas. Podemos viene hoy aquí a asegurarse de que vengan más. Al día siguiente, en las calles de Austria, un crío de 14 años también fue asesinado. Y son ustedes, son sus políticas, señora Belarra, son sus políticas, Partido Socialista, son sus políticas, Partido Popular, quienes le arrancaron la vida a ese crío de 14 años. Y Podemos parece que aún no tiene suficiente. Viene aquí a perpetuar esa apertura de fronteras que acaba con vidas de españoles y de europeos. Un muerto y un herido, horas después, acuchilladas en Francia. Y ustedes vienen aquí a ponerse encima de las paredes de nuestra casa para que nadie las vuelva a levantar. Sábado, calles de Berlín. La víctima fue un español de 33 años y ese cuchillo, señorías, ese cuchillo, señora Belarra, también lo empuñaban ustedes. Ese cuchillo lo empuñaban todos aquellos que quieren la apertura de fronteras y que trabajan todos los días para que nuestras calles sean más inseguras. ¿Y saben qué? Que esta misma mañana también han sufrido sus políticas en las calles de Ciudad Lineal, a machetazo limpio en las calles de Ciudad Lineal, con vecinos hartos y muertos de miedo. Hace unos meses estuve en una mezquita de La Mojonera y un tipo asiduo a esa mezquita había asesinado, había degollado a su mujer días antes en la calle de al lado, delante de su hija de 3 años. Costumbres que ustedes importan a nuestras calles permanentemente, y todos estos sucesos les pillan a ustedes siempre callados, señorías. ¿Y saben qué? Que estamos hartos, que los españoles están hartos, que las fronteras y las políticas de fronteras abiertas matan, que matan nuestra seguridad, que matan nuestra economía y que matan nuestra identidad. ¿Qué creían, señorías? Que traer procesos de inmigración masiva y desbordada a nuestras calles no iba a acabar con nuestra tranquilidad, no iba a acabar con la tranquilidad de los españoles de a pie. ¿De verdad creían eso? Las calles de España y de Europa están diciendo basta, pero para ustedes parece que aún no es suficiente. Dicen aquí, en su PNL, la PNL de la señora Belarra, que como España recibe 30 millones de turistas al año, que caben 30 millones de inmigrantes más en nuestro país. Respóndame a algo, señora Belarra, usted que ha sido ministra, que ha tenido posibilidades, si tiene posibilidades. ¿Cuántos inmigrantes ha metido usted en su casa? ¿Cuántos? Ninguno, ¿verdad? Inmigrantes con sus hijos, sin saber quiénes son, sin saber de dónde vienen, sin saber cuáles son sus antecedentes, sin saber cuál es su cultura, porque igual su cultura es que nuestras hijas caminen 5 pasos por detrás de los hombres. Usted no ha metido ni uno de ellos en su casa. ¿Por qué quiere meterlos en las casas de los españoles? ¿Por qué tienen que pagar ellos? Usted, señora Belarra, junto con el PSOE, y ya termino, señor presidente,
y con el PP son la compañía aseguradora de las mafias, la garante de las muertes en el Mediterráneo, la pieza que necesitan los tratantes de personas para que les vaya bien, la muleta perfecta de las patronales, de los poderes económicos, que son quienes quieren que nuestras fronteras estén abiertas de par en par, nuestros sueldos precarios, la facilitadora de los machetazos, de las 400 violaciones al mes, de la yihad en la Plaza Alta de Algeciras. Terminar, por favor. Ya termino, señor presidente. Termine. Ustedes son el felpudo, el escupidero de los multimillonarios apátridas del mundo que están afanados en desestabilizar España y desestabilizar Europa. Y solo hay una solución para salvar vidas, Señoría, y es finalice. la remigración. Gracias. Muchísimas gracias. Señor presidente. Señora Belarra, aquí la única xenófoba, racista, sectaria y machista del libro es usted. Es usted, que además tapa a presuntos agresores sexuales porque son sus líderes mesiánicos. Tápese un poquito, señora Belarra, tápese un poquito. Y bien, volviendo al tema que nos ocupa, con la ILP de regularización de extranjeros, el Partido Socialista y Sumar engañaron vilmente a todos, pero especialmente a la población migrante, generándoles unas falsas expectativas que, como ya avisamos, no eran reales. Les prometieron barra libre de regularización, que como ya les dijimos no iba a ser, por una cuestión de imposibilidad legal y por nuestra parte concretamente también por responsabilidad y por convicción. Señorías, en el marco de la Unión Europea no existen las regularizaciones masivas. Todo se sustancia en procedimientos individualizados con cumplimiento exhaustivo de requisitos. Además, ustedes saben, señorías de Podemos, que el Gobierno lo podría haber aprobado en un Real Decreto de hoy para mañana. Si no lo han hecho es porque no quieren hacerlo, señora Belarra, no quieren hacerlo, menos ahora con su cada vez más palmaria y evidente minoría. Pero sí, el Gobierno socialista sí ha llevado a cabo una regularización encubierta a través de la modificación del Reglamento de Extranjería. Sí la ha llevado a cabo, señorías. Por cierto, no he visto a sus señorías de Vox decir nada sobre este asunto, ni presentar alegaciones. Entiendo que las 300 páginas eran demasiadas con respecto a los 140 caracteres. Pero esto no es una crítica, señorías, no es una crítica en absoluto, es una simple observación. Somos plenamente conscientes que para hacer oposición real, pero firme, al Gobierno de Sánchez ya estamos nosotros, el Partido Popular. Ustedes, sin embargo, hacen buena pinza con Sánchez para hacer oposición al Partido Popular y ahora también al campo español. Está bien que todos sepamos dónde estamos cada uno, está muy bien. Pues bien, hablemos de inmigración, hablemos de lo que hace este Gobierno con la gestión migratoria. La inmigración irregular en España está disparada. En 2024, más de 64.000 personas han entrado irregularmente a nuestro país. El Gobierno de Sánchez no ejecuta las órdenes de expulsión, menos de un tercio de las que se dictan. El Gobierno mantiene en precario a las oficinas de extranjería y a la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, provocando más irregularidad sobrevenida y la proliferación de mafias. Las personas están muriendo en el mar, señoría. Más de 10.000 personas muertas en el mar en el año 2024 porque se ha dado carta de naturaleza a estas rutas mortíferas. Y a la vez que hacinan inmigrantes en los centros y gastan miles de millones de euros en sus traslados, lo expulsan a la calle a los 60 días y se desentienden. Pero todo esto no es casualidad, no, es una improvisación perfectamente organizada para generar verdaderos problemas en las ciudades receptoras, principalmente gobernadas por el Partido Popular, y así levantar el populismo del que se alimenta el Gobierno de Sánchez y la extrema izquierda. Ustedes, señorías socialistas, han provocado con su nefasta gestión una preocupación ciudadana que no la puede esconder ni el CIS de Tezanos. Vayan con cuidado de que de tanto forzar la máquina no les vaya a pasar como a los socialdemócratas de Alemania. Tengan cuidado, señorías socialistas. Miren, desde el Partido Popular, alejados de la brocha gorda, vamos a seguir defendiendo desde la responsabilidad una política migratoria seria y firme. Señorías, las fronteras existen y los países soberanos tienen el deber y la obligación de protegerlas. Los inmigrantes que vienen a España cumpliendo con la normativa a trabajar y a vivir son bienvenidos, pero aquellos que tienen expedientes de expulsión deben ser devueltos a sus países. La Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado no son enemigas de los inmigrantes, sino que garantizan la seguridad y la protección de todos. Y en España, señorías, se respetan los derechos humanos, a diferencia de los países de referencia de muchas de sus señorías, como Venezuela o Rusia. Por todo ello, no al papeles para todos, residencia y trabajo para quienes cumplan con los requisitos establecidos por la ley, sí a la protección internacional para quienes tienen que huir, pero en ningún caso hacerle el negocio a las mafias que trafican con personas, muchas de ellas mujeres y niñas, que acaban siendo
explotadas sexualmente. Y sí al control de fronteras, a la ordenación de flujos, a la devolución de inmigrantes y a los acuerdos con terceros países para una colaboración efectiva. Ni demagogia, ni falsa solidaridad, ni engaños, ni hipocresía. Inmigración sí, pero regular, ordenada, segura y respetuosa con las normas y valores de España y de la Unión Europea. Las propuestas populistas y disparatadas del socialismo y la izquierda radical tienen los días contados. Ya no engañan a nadie, son todos ustedes un verdadero fraude. Nada más y muchas gracias. Lo que sucedió hoy en el Congreso no fue solo un discurso, no fue solo un debate, fue una ejecución política en directo. Aioni Belarra, la gran inquisidora de la izquierda radical, la que se creía por encima de todos, la que insultaba sin consecuencias, recibió el golpe del que no se pudo levantar. Y lo peor para ella, es que no hubo piedad. La pregunta que la dejó muda, el abucheo que la hizo temblar, la vergüenza de no poder sostener su propio relato, su salida del hemiciclo fue la imagen del colapso absoluto de su discurso. Porque ya no le funciona. Porque ya nadie le compra sus mentiras. Porque la izquierda ya no puede seguir fingiendo que defiende al pueblo cuando lo único que hace es vivir a su costa. Hoy vimos a una Belarra derrotada, pero más que eso, vimos a un Podemos que ya no engaña a nadie. Sus lecciones morales ya no imponen miedo, su agresividad ya no paraliza, sus ataques ya no tienen efecto. El Congreso le plantó cara, la ridiculizó y la destrozó. La España real le dijo basta. Y es que los españoles están hartos de sus falsos sermones, hartos de que los tilden de racistas cuando simplemente piden seguridad en sus calles, hartos de que una casta política millonaria se dedique a repartir carnés de moralidad mientras ellos mismos no dan ejemplo. Ya no cuela. Ya no tienen el control de la narrativa. Porque el pueblo ha despertado y ha visto la farsa con sus propios ojos. Lo de hoy no fue solo la humillación de Belarra. Fue la evidencia de que el viejo relato de la izquierda radical se ha desplomado. De que la gente ya no traga con su discurso de odio disfrazado de justicia social. La mentira ha muerto. Y Belarra, en su vergonzosa huida, se convirtió en el símbolo de esa derrota. ¿Qué se prepara la izquierda? Porque lo que ocurrió en el Congreso hoy no es más que el principio. El tiempo de la impunidad ha terminado. La gente ha dejado de callar. Y ahora, los que durante años se creyeron intocables, los que insultaban sin miedo, los que vivían a costa de la mentira, son los que empiezan a correr. La verdad se abre paso. El Congreso ha hablado. Y el espectáculo de Belarra quedará grabado para siempre como el día en que la izquierda radical quedó completamente desnuda ante España.